senhores, é um gosto, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou El More Luiz, um shalom bem grande, bem-vindos. Estamos acá em La Parashá Mishpatim, la classe número 6, segunda parte, párrafos 17 ao 20 do Zohar HaKadosh. Estamos vendo todo este elemento da Torá oral e também como está incluída a Torá escrita que trajo Moshe Rabbeinu del Ar Sinaí. Aí vem uma transmissão de boca a ouvido, se acorda? Pirkei Avot, primeiro capítulo, a primeira Mishnah. E essa transmissão liga hasta aqueles dias cruciais daquele problema com a destruição do segundo Beit HaMikdash. Então, entra em cena Rabi Akiva e Rabi Shimon Bar Yochai. Então, eles decidem, por as circunstâncias difíceis do momento, aquele detalhe da história que hemos visto, como se estava por perder aquele conhecimento, eles decidem passar por escrito a Torá oral. Ela vai seguir sendo Torá oral, pero ahora ela está escrita. Toda essa beleza hemos visto. Gostou a parte da história, como ela foi contada do Império Romano, Império Grego, as revoltas de los judíos e todos aqueles detalhes. E agora vamos entrar al procedimento onde vai entrar um personagem mais na história no momento que essa Torá oral, estes secretos de la Cábala são postos por escritos para que não se perdiera. Tem sua contraparte também com Rabi Yehuda Hanassi, que ele coloca todo esse conhecimento também a partir de los tratados de la Mishnah, lo pone por escrito também sobre a mesma base. O peligro de perderse é esta assimilação, é esse desejo de só receber tão intenso que entre e lo mezcle o conceito. Então, bem-vindos, um shalom bem grande, lo vamos a passar super bem. E em la primeira parte, hemos visto que, aunque la pusieron por escrito essa Torá oral, ela seguia sendo oral, pero também agora ela estava por escrito. Então, Rashbi foi um de eles, de aqueles, juntamente com Rabi Abba, estava Rabi Akiva, estava também toda aquela herência de Rabi Neunia Ben Akana, todos eles. E ele foi perseguido por el imperador romano, da mesma forma que foram os demais, e ele huyó e se ocultou em uma cueva. E esse ocultamento em la cueva lhe deu o mérito. El Eterno iba a tratar com seu caráter por um lapso de 13 anos. Então, nesse lapso, ele puso por escrito a sabedoria oculta da Torá e lo chamou Zohar HaKadosh. Zohar é uma luz que brilha, não? É uma luz brilhante sagrada. Então, nesses 13 anos que ele estuvo trabalhando nesse procedimento que ocorreu, seu caráter foi cambiado. Que quer dizer que seu caráter foi cambiado? É que Rabi Shimon Bar Yochai era um excelente estudioso, incrível, pero seu caráter, sua forma explosiva e a flor de pele não lhe ajudava. Por isso é que Rabi Akiva não lhe queria dar o grado de Rabi. Todos esses detalhes. Então, foi necessário a cueva. Ele entrou, foi necessário o Império Romano que o perseguira, que ele hablara certas coisas de forma explosiva, que foram muito mal interpretadas e pensavam que estava falando diretamente em contra de todo o sistema do Império Romano. Então se lhe decretou a captura de sua cabeça e não teve mais remédio que ocultar-se em uma cueva por 13 anos, onde ele se sienta, observa. El Eterno le agarra ahora a Rabi Shimon Bar Yochai, le hace sentar, isso, le va a dar sua agüita e sua comidita, não vai ter Shabbat ni festividade, não, vai sacar toda a religiosidade da cabeça e vai escrever o Zohar. Então, al escrever o Zohar, estes secretos de Torá, isso, essa luz que está aí, cambiou seu caráter. Quando ele sai da cueva,
Quando tinha já 12 anos, ele saiu e continuava explosivo. Vai a los comentários e busque. O que ocorreu quando ele saiu quando tinha 12 anos? Ele viu que as pessoas não estavam guardando o Shabbat. Se imagina, estava em la parte literal e ele hizo bajar fuego del cielo e los consumiu a todos. E ele le ha dicho, foi para isto que eu te saquei de la cueva, para que hagas esto a mi creação. Por isso é que hay que tener esa templança, esse carácter, hay que modificar às vezes a parte de la Gevurah que temos, especialmente quando se trabalha com pessoas. Não é parte fácil. Foi ano mais a la cueva e quando saiu, Rabbi Shimon Bar Yochai era outra pessoa completamente diferente, pero su suegro, Rabbi Pinchas, lo encontrou harapientos, lleno de llagas. Se imagina, o olor que tinha não era nada agradável. Se imagina toda esta parte que às vezes não nos conta, mira, isto hace o Zohar, cambiou, lo transformou completamente. 13 anos, não foram 13 dias, nem 13 meses, nem 13 segundos. Foi estudar. E vem a la cueva Moshe. Esse Moshe que recebeu de Yitro, Malach Raziel, lo transmite e lo abre em el secreto. Ele não copiou o livro dentro de sua obra. O livro não está copiado dentro de sua obra. Está explicado. E lo esparciu em todos os sítios para que nadie lo encontre. ¿Por quê? Porque tem que ter carácter templado, cambiado, sensible al oído, a la espiritualidade e sin los velos de los ojos. Hay que sacarles toditos los velos. E a causa disto, mira, deste elemento de estar em la cueva, esse cambiar el carácter, ¿no? E Rabbi Shimon Bar Yochai não estava escaneando la Torá dentro, não. Ele estava colocando por escrito la Torá oral, abrindo seus secretos e ocultando esses secretos em metáforas dentro de los midrashim. Então, o Zohar nos conta que a causa desse cambio de caráter, estás vendo, fazendo esse trabalho, transcrever, passar a classe, tudo isso ele está ponendo por escrito, é a Torá oral. Se imagina a empresa, o trabalho enorme. Ele teve o mérito de receber a figura do próprio Moshe Rabbeinu, quem lhe ensinou secretos de Torá. Pero Moshe Rabbeinu não se apresenta como Moshe Rabbeinu. Ele se vai apresentar em el Zohar, ele aparece como Raya Memna. Aqui temos, isto de aqui é arameu, e Raya Memna é o pastor fiel, confiável. E o único que foi isto foi Moshe Rabbeinu. Essa terminologia é no arameu. No hebreu, Raya, no hebreu se diz Roy, pastor. ¿Se acuerda del Salmo 23, del verso 1? La palabra Roy es pastor en el arameo. Esta Aleph es el artículo. Eso, el artículo en el arameo siempre va al final. Entonces, Ra, Aya, entonces el pastor. Y Me, Emna. ¿Está viendo esta Aleph aquí en el arameo? Este es el artículo también. Exactamente. Memna, no hebreu es Neemam. Neemam, aquí está la palabra menho, es fiel. No arameo es Meemna. Está diciendo que não são as mesmas letras. Eu tenho Nun, Aleph, Mem, Nun. E aqui temos, Mem, Rei, Yud, Mem, Nun. Esta Aleph de aqui não é esta Aleph de acá. Esto es el artículo. Aqui es el artículo. Está diciendo el pastor, el fiel. Lo puedes ver esto en la Parashá Bo, el párrafo 178. Si lo quieres conferir, hay varios sitios donde aparece en el Zohar. Va a traer esa palabrita de acá. Raya Memna. Y ese concepto de Roi, Neman, especialmente essa palavrita, Neman, que eu pueda comparar com o arameu, porque ele aparece aqui no hebreu, no texto de Onkelos vai aparecer Memna. Isso está em Devarim, capítulo 7, versículo 9, no texto del Humashi. E lo pode verificar, Parashá Bo, párrafo 178, estás vendo? Raya
Memna. Y aquí abajo dice, esta es su transliteración, y eso es referencia a Moshe Rabbeinu. Él es conocido como el pastor fiel. Eso está en Parashá Bo del Zohar HaKadosh, párrafo 178. Lo puedes encontrar en muchos más lugares del mismo concepto, de la misma estructura, con esos dos nombres, y va a aparecer aquí también la transliteración, esparcidos en los tomos del Zohar. Y el texto que tenemos aquí de la Torah, que es Devarim, el capítulo 7, para Shavayet Hanam, el versículo 9. Aquí aparece la palabra Anemam. Y va a decir, vai datar y vea, ¿no? Observe, es de la Sefirá de Date, está haciendo el Date aquí, ese le aparece aquí. Observe que el Eterno, tu Dios, Él es el Elohim, a Él y el Dios Aneman, el Dios verdadero y fiel. Está diciendo que a veces hay ese grado de dificultad en la traducción al español. Entonces yo tengo aquí el texto en el hebreo, Anemam, esta hey aquí es el artículo, y el texto tenemos acá en el arameo, y en el arameo es esta palabrita que está en tono azul, que va a traducir esta otra palabra del hebreo. Y observa cómo queda el texto en el arameo. Vetada, es el date, vetada, areo, yudkei vavkei, e la bem diferente, o Elohim, ela me emna, está dizendo aqui, me emna, fiel. Mira que beleza se tem, está dizendo, isto é o arameu. Em el hebreu, esta palavrita é a elo, Deus, aneemam, Deus fiel. Exatamente. Não é verdadeiro, não é emet, é amém o término, estás vendo? E é nemam. ¿Por qué se coloca la nun acá? Porque ela forma la primeira persona plural. Eu tenho o artículo, tenho umas belezas, está dizendo, gramática se aprende sobre o texto. E aqui temos o texto no arameu, é uma beleza, não é? Vale a pena fazer o exercício. E a leitura é diferente, vamos a hacerlo. Vetida, estamos lendo vetada, es que são letras muito chiquititas, vezes, não? Ahora, vendo com a câmera é muito melhor. Vetida, are, yudkei vavkei, ela, Elohim, ela, me, emna, nata, keyama, vehis, de la hamoi, ulnafre, ficudoi, le alfe, darim. Hemos leído nel arameu, está vendo? Es una beleza, haga el ejercicio. Y observaste, no hemos escaneado el texto, hemos leído, y si es necesario se corrige la vocalización, vamos sílaba por sílaba. Nadie tiene que ser un experto en la fluidez del arameo ni del hebreo. El detalle es que se haga. Lo que no se puede hacer es escanear el texto, hay que leer el texto. Estamos en el capítulo 7, versículo 9, para allá. Vayet Hanam del Sefer Devarim. Y el mismo mecanismo aplicado a Rabbi Shimon Bar Yochai también vale para nosotros. Cuando hacemos este esfuerzo, yo dejo solo de hacer el escaneo y leo. Se imagina que en vez de leer el texto que tenemos acá en el español, lo escaneamos. Después de haberlo escaneado, yo no sé lo que dice, yo no tengo idea, yo no conseguí comprender, yo no retuve ningún tipo de información. ¿Estás captando cómo esto funciona? Entonces, a cambio de esto, Rashbi, el Zohar va a indicar
y nos va a contar que él tuvo el mérito de recibir la figura del propio Moshe. Es el cambio de carácter. La espiritualidad no se va a abrir si uno no trabaja los trazos de carácter, lo tienes que hacer de forma personal, individual. Quien le enseñó secretos de Torah y él viene como Raya Emna. A la verdad, él recibió la visita de Moshe. Y no solo de Moshe, de Eliao también vino a la cueva. Y todo eso está registrado en el Zohar. Y estás viendo cuántas ventajas uno tiene por cambiar el trazo de carácter. Ese cambio, ¿cómo ocurre? Estudiando el texto. Estás viendo, él tenía la Torah escrita, ahora hay una transmisión oral, hay un peligro de que esto se pierda, entonces le pone por escrito. Y este libro no sale en cuestión de un mes, un año, ya está listo, fue patrocinado por aquellos pudientes del Imperio Romano y que los griegos vinieron también a aportar. No, nada de esas cosas. Fueron 13 años trabajando sus trazos de carácter. Esto le da el mérito que le reciba a Moshe Rabbeinu, que viene como Raya Memna, el pastor fiel, y también viene Eliyahu. Mira, vienen a hablarle, mostrarles, abrirles secretos de Torah. ¿Por qué? Porque él no está escaneando, él está estudiando, él está poniendo por escrito estos secretos y seleccionó a Rabbi Abba para que él, Rabbi Abba, él ponga por escrito lo que ellos están estudiando y descubriendo, porque Rabbi Abba es un experto en ocultar secretos de Torah muy profundos y muy densos dentro de Midrash, para que cuando alguien lea la obra se quede con la parte literal y no acceda al secreto si no tiene la vasija corregida. ¿Y cuál es la lección en todo este elemento? Mira que a veces está junto más Eliyahu a Naví. ¿Qué ocurre en todo esto? Hoy por hoy, cuando estudiamos una herramienta, no es un libro, no son 23 tomos, no, una herramienta como el Zohar, y hay que aprender a usarla, a veces hay que afilarla, hay que pasar un curso para entender cómo ella funciona, tiene terminologías, no se vale escanear. ¿Se imagina? Si nos sentamos en nuestro sillón y nos cerramos los ojos y me imagino que yo estoy con el serrucho, este serrucho está cortando la madera y después le estoy armando el mueble, y cuando yo abro mis ojos después de estar ahí en ese trance tan bonito, voy a ver la madera cortada, el mueble armado en perfecto estado y todo funcionando. No, el mueble no existe, es una ilusión óptica. Por eso el Zohar es una herramienta. Y la Torah en su nivel más profundo, en el nivel de que es el secreto, también es una herramienta que tengo que saber usarla. Y si la sé usar, uno se está conectando con grandes almas como la de Moshe Rabbeinu, de Eliyahu y de Rashbi. ¿Cuál es el gran detalle acá? Que son 3, se está formando un circuito de 3. ¿Y por qué son 3? Porque ellos tienen un denominador común. Ellos vinieron para revelar un tipo de luz que hasta entonces estaba disponible solo en una forma oral, en una transmisión de boca a oído. Y había el riesgo de que se perdiera esa sabiduría, este secreto, y ellos la colocaron por escrito. ¿Quién las colocaron? ¿Quién fue? Fueron 3. Moshe Rabbeinu, como Raya Memna, Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai y Eliyahu. ¿Se imagina? Si lidiamos con esta herramienta y tenemos esto, lo tenemos los 3. ¿Estás viendo aquí? Moshe Rabbeinu, Eliyahu y Rashbi, que es Rabbi Shimon Bar Yochai. Y esta es la herramienta, es una herramienta de precisión, está aquí adentro. ¿Se imagina?
tenerla en la estantería guardada no me va a servir. Es lo mismo que tuviéramos, en vez de libros, tras de nosotros, todo un painel con herramientas. Imagina las mejores herramientas. Y tengo tras de mí todas estas herramientas. Son increíbles. No sé cómo usar, pero si algún día necesito la que compré toda una tecnología que yo ni sé cómo funciona. Pero están ahí, siempre yo las agarro, las miro, me imagino construyendo este mueble, arreglando aquella cosa, con el coche, con una serie de elementos y solo ilusión óptica. Solo tengo para mostrárselo a los demás. La herramienta necesita, él está, yo no, pero es porque son mías para uso personal, ni siquiera las uso. ¿Estás viendo? El Zohar no es para eso, no es para estar guardado en una estantería, no es para estar agarrando vez tras vez. Y yo voy a escanear cómo le funciona, ver, limpiar, pulir la herramienta y volverla a colocar. Esto no nos va a servir. Haga la prueba, vaya a esa herramienta, aunque sea palabra por palabra, aunque leyendo letras, identificando las vocales. Vaya. Haga el esfuerzo, esa es la belleza, es una herramienta de precisión. Y aquí adentro, ¿quién está? Está Rabbi Shimon Bar Yochai, está Memnakias Moshe Rabbeinu y está Eliyahu. Esos tres, ese elemento, forman un segol. ¿Se imagina? Eso es Torah oral. Es lo más profundo de la Torah escrita. Sus secretos que eran transmitidos de boca a oído y ahora están por escrito. Y aunque estén por escrito, sigue siendo una Torah oral que poquísimos tienen acceso. ¿Por qué? Porque el oído tiene que estar destapado y los velos de los ojos tienen que haber sido sacados. Si no, vamos a leer todo esto de forma literal. No va a funcionar, no se va a limpiar los trazos de carácter. Y el alumno ahora ya sabe por qué son tres. Dejen los comentarios, eso es muy bonito, ¿estás viendo esa belleza? Siempre es formado por tres, es un segol. ¿Quién son esos tres? Una vez más, Moshe Rabbeinu, conocido como Raya Memna, Eliyahu Hanavi y Rashbi, conocido con esas iniciales como Rabbi Shimon Bar Yochai. Y el Zohar y la propia Cábala también preguntan, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de haberlo puesto por escrito? Es que al conectarnos con ese tipo de luz que ahora está escrita, nuestra corrección y la ascensión resulta mucho más fácil. Caso contrario, tenemos que ir a buscar un maestro que nos transmitiera de boca a oído, ¿se imagina? Y él no está a la vuelta de la esquina. Entonces yo me conecto con el libro escrito, por eso el PDF no me ayuda. Con excepciones, ¿verdad? Siempre hay una excepción, eso es verdad, por el motivo A, B o C, pero siempre el libro me da esa ventaja, él me conecta. Entonces, la ascensión resulta mucho más fácil el proceso también, porque ahí nos conectamos con los autores, con esos tres. Y aprendemos, aparte de esto, a separar las cosas en el mundo en que vivimos de una forma mucho mejor, porque yo la tengo por escrito y yo puedo leerla las cantidades de veces que quiera, en diferentes lapsos de intervalo de tiempo, y se va abriendo de forma muy bonita cada vez este secreto, lo que está oculto, de una forma increíble. Y sobre esta base de que aprendemos las cosas en este mundo que vivimos, percibimos esta realidad de mejor forma, así como Adán la percibió y le plasmó en gráficos, el Zohar nos va a plasmar una realidad explicándomela. Y a la verdad de la verdad, lo que es bueno o lo que es malo para uno, mira, es para uno, no es para el otro. Yo nunca tengo que ver el otro, siempre es con uno. Lo que es bueno y lo que es malo para uno adquiere con esto mayor discernimiento y la vida se hace más llevadera. ¿Por qué? Porque voy aprendiendo que tanto lo que yo pensaba que era bueno que era malo para mí, ambos vienen de la mano de Akadosh Baruj Hu. Y esta es la ventaja y esta es la forma del uso de esta herramienta que es el Zohar HaKadosh, porque él me va a decir que todo
Absolutamente todo vem de uma única fonte que é Hakadosh Baruch Hu. Imagina, às vezes estamos lendo, estudando o livro em Hatzot e de repente aqui começa a aparecer uns pensamentos negativos que uno tem que parar e mandá-los allá e repreender uma série de coisas, como se estivéssemos em um sistema religioso utilizando uma técnica que traemos em la mochila religiosa que hemos aprendido allá de onde hemos salido. Não, esse pensamento com todas estas ideias e tudo isto viene de Hakadosh Baruch Hu, por mais descabellado e por mais, como uma palavrita fuerte, ¿no? Porque às vezes ele vem relleno com umas coisas que nos quedamos, como é que estou pensando, como me vêm essas coisas? Tudo isso vem, eu tenho que entender, vem de Hakadosh Baruch Hu. Não é a influência de pensamentos de terceiro que estão a meu alrededor que eu necessito proteger e repreender, não. Viene de Hakadosh Baruch Hu e los tenho que aceitar de la mesma forma como se estuvieran venindo aqueles que são de forma bonita e santas e todo bonito, uno estuda e está feliz. E quando vêm estes também, porque vêm de uma única fuente que é Hakadosh Baruch Hu. Esta herramienta del Zohar não é fácil de usarla. Se imagina? Este es el lenguaje de las ramas, esta es la Torah oral, esto es este giro que se da con los conceptos de Akadma y con los paradigmas que se van limpiando, sacando fuera. Señores, Parashá Mishpatim, clase 6, un saludo muy grande a esta belleza de la Torah oral, esta herramienta. Y esa Torah oral es el Zohar HaKadosh, por eso se dice, primero se estudia el Zohar HaKadosh, primero, y estudia. Después tú vas a leer la Torá escrita, vas a ler o Talmud, vas a estudar Alahá, vas a praticar mitzvot, vas a celebrar festividade, lo que quieras, pero primero estudia, não é ler, nem escanear, nem passar um cursito em internet, é estudiar, aunque tome toda a vida, não importa, ele só era Hakadosh primeiro. ¿Por quê? Porque limpia, isso me cambia los velos de los oídos y de los ojos y de la mente, empieza a deshacerse una montonera de cosas que não têm nada que ver com a espiritualidade e pensamos que estamos fazendo um serviço ao Eterno. Nós, às vezes, ainda cremos na repreensão de energias negativas que vêm a obstaculizar nosso serviço e a espiritualidade. Não, todo vem de la mano do Eterno. A espiritualidade quer ver minha reação, se eu reconozco ou não. Mira, que beleza, isso é Parashá Mishpatim, isso é Torá oral que foi posta por escrita para que se nos veja um facilitador a nós outros que somos uma geração tão densa e tão baixa. Um shalom bem grande.